Muy buena gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro video donde vamos a hacer otro desempaquetado, otro unboxing por ponerle alguna manera, donde vamos a mostrarle la famosa, la mítica Melmeter que vamos a desempaquetar ahora mismo y vamos a mostrarle un poquito las funcionalidades que vamos a tener en ella y que vamos a usar en las próximas investigaciones. Bueno, como ven, este paquetito viene así, no tiene mucha magia al lado del paquete de la SB7. Sí, bueno, es un paquetito blanco común y corriente donde nos describe un poco que es un aparato para medir campos EMF, o sea, campos electromagnéticos. Viene simplemente la Melmeter con este cosito amarillo que es para medir la temperatura arriba, que ahora vamos a estar viendo. Y por supuesto un manual que la verdad que está bastante bueno, describe muy bien para qué sirve cada cosa, cómo medir, cómo usarla. La verdad que a diferencia del otro manual de la SB7, este es, aparte de un poco más grande, es bastante más completo. Bueno, vamos a ir sacando lo que es el medidor de temperatura para que puedan ver que es simplemente eso, donde muchas personas dicen, que eso lo voy a ir probando, que consume bastante batería si se le usa. Así que bueno, vamos a ir probando, por supuesto. Bueno, esta es la mítica, la famosa Melmeter. La parte de la temperatura va ahí arriba, donde ahí se le inserta esa fichita. Tiene un soporte que la verdad que está bueno. Un soporte para trípode y ahí, no sé si se enfoca, ahí. Es la batería de los 9 voltios. Que por suerte yo ya tengo algunas baterías recargables que eso me va a ayudar. Bueno, como ven, ahí la podemos prender. Tenemos para grabar, que eso es interesante. Tenemos para grabar lo que es las mediciones más altas y más bajas. Tenemos, por supuesto, también el tema de prenderle la pantalla, que eso está muy bueno también para cuando uno está a oscuras. Bueno, vamos a ir sacando este sensor de temperatura para ya irlo poniendo y vamos a irlo probando, por supuesto, a ver qué tan sensible es. Eso tiene, a ver si se enfoca ahí, tiene un menor y mayor que tenemos que, por supuesto, hacer coincidir en la Melmeter. Bueno, como ven, se prende dejándole apretado el botón de power y ahí empieza a medir. Como ven, ya empieza a medir lo que es la temperatura y los miligauss, que es la unidad que se mide el tema de los campos electromagnéticos. Bueno, acá le estoy bajando un poco la luz para que vean que se ve efectivamente esta luz naranja. Vamos a prenderla de vuelta. Ahí está. Y ahí pueden ver que efectivamente de noche se ve perfecto. O sea, sin luz se ve perfecta. Así que esa luz naranja es genial para poder, al menos poder visualizar un poco más cuando uno está sin luz y ver si realmente tiene medidas o no. Ahora vamos a probar algo bastante interesante, que es el tema del celular. Vamos a probar lo que yo siempre les digo en cada investigación paranormal. Hay que sí o sí siempre al celular ponerlo en modo avión. ¿Por qué yo les digo siempre esto? Por el tema de la contaminación. Y porque cuando uno le arrima un celular que esté prendido, que esté conectado, tanto sea a la red de 4G, 3G o Wi-Fi, pasa lo que están viendo en pantalla. ¿Por qué? Bueno, porque por supuesto el celular emite ondas electromagnéticas. Eso puede estar transfiriendo datos con internet, etcétera, y está transmitiendo tanto sea señal de celular común y corriente como el tema de internet, y eso contamina, como ven, enormemente una investigación. Que muchas veces van a ver ustedes videos de otros investigadores que andan corriendo por los cementerios, lugares abandonados, etcétera, y sus medidores miden, pero ustedes por atrás no están viendo si realmente esta persona puso en modo avión. Miren las lecturas gigantes. Lo alejo y se apaga. Si se lo acerco, de vuelta van a tener unas lecturas monstruosas. Bueno, como veían, había 90 y pico, 40, es muy random, es muy aleatorio. Como pueden tener 0,5, 0,6, 10, como pueden tener 40, 50. Como ven, ahora estoy poniéndole rec, que es para, por supuesto, grabar. Y le estoy poniendo ahora mismo un video, el cual, por supuesto, es el video de la isla de Flores. Y como ven, aparte de, por supuesto, de contaminar el ambiente, está grabando el punto más alto y el punto más bajo de las mediciones que ustedes pueden tener en una investigación. Lo bueno de esto es porque es más científico. Ustedes pueden anotar después, hacer ciertas mediciones en ciertos lugares y ver si tuvieron picos y qué picos fueron los más altos y cuáles fueron los más bajos de cada zona. Y eso para mí es
genial a modo científico. Como ven, yo acá freno el rec y me dice el máximo, que fueron 35 miligauss, y el mínimo, en este caso por supuesto, que fueron de 0. Y increíblemente, no solamente que graba el tema de los miligauss, sino que graba también lo que son los grados centígrados. ¿Qué pasaba en el momento que se disparó un 35 grados y si bajó o no la temperatura, y cuando bajaron los miligauss, si aumentó o no la temperatura? Para mí eso es genial a modo, por supuesto, científico. Así que, gente, bueno, como ven, el equipo funciona perfectamente, es increíble este equipo, la verdad que está muy bueno, y por supuesto que le vamos a dar un muy buen uso en cada investigación que vayamos de ahora en más. Así que, gente, muchas gracias. Obviamente que les recomiendo comprar este aparato porque es genial, y muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo.